Al menos 11 personas murieron la madrugada de este lunes en otro gran ataque ruso con misiles balísticos, de crucero y drones contra infraestructura civil en Kiev. El bombardeo ocurre a horas de una nueva cumbre de la OTAN en Turquía y luego de que Donald Trump llamara a sus pares ruso y ucraniano el sábado, ofreciendo reactivar la mediación de Washington estancada desde febrero. Mi nombre es Nicole Geise-Deasch, los saludo desde Berlín en DW Actualidad en Análisis. Y hoy nos acompaña Ricardo Marquina, periodista experto en Rusia desde Tallinn, y Marina Mirón desde Múnich, experta militar del King's College. A los dos, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Ricardo, me gustaría comenzar contigo, que has estado siguiendo los últimos ataques. Han sido días de enorme tensión entre Rusia y Ucrania. Acércanos, por favor, a esta nueva escalada de ataques cruzados entre Rusia y Ucrania. Hemos tenido, buenos días, gracias por invitarme. Hemos tenido una serie de ataques casi consecutivos. Generalmente Rusia solía tardar varias semanas en repetir ataques desde lo que llamamos ataques masivos, y se han centrado sobre todo en Kiev, en la capital ucraniana. Si no me equivoco, nos superamos ya en estos dos ataques los 40 muertos, lo cual son cifras evidentemente altísimas, todos civiles. Grandes zonas de la capital ucraniana han sido dañadas. Es imposible saber si son ataques directos intencionados contra edificios civiles o son misiles que han sido derribados y su trayectoria ha cambiado y ha caído en edificios civiles, pero la cuestión está en que Rusia ha decidido atacar grandes núcleos urbanos, y cuando atacas grandes núcleos urbanos con misiles balísticos o de crucero, pues lo más previsible es que vaya a haber muchos muertos civiles, como es el caso. Esta sería la respuesta a esa campaña de ya varios meses, pero que se ha intensificado estas últimas 2 semanas del ejército ucraniano de golpear de manera sistemática, y la clave aquí está en lo de sistemático, en las refinerías, en todos los centros de depósito de combustible rusos, lo que ha provocado no solo, pero es la gran causante, el principal factor, esa crisis de la gasolina que estamos viendo ya prácticamente en todas las regiones y sujetos federales de Rusia, con esas largas colas, incluso en Moscú, en San Petersburgo, y con ausencia de gasolina en muchísimas gasolineras privadas, que son las que están siendo las más afectadas. Un aumento de la intensidad de la guerra también por parte ucraniana. Estamos viendo que tienen ahora capacidad de utilizar esos misiles Flamingo, misiles de crucero. Todavía no tienen misiles balísticos, sería lo último que le falta para poder tratar de tú a Rusia. Y también este aumento de la belicosidad por parte ucraniana evidentemente lleva a más muertes civiles también en Rusia. Hemos visto ya que se produjo la primera muerte en Moscú hace unas semanas, una niña. Esta semana pasada una niña de 9 meses murió en la región de Moscú, y estamos viendo cada vez más víctimas civiles también en el lado ruso. Nada que comparar con el lado ucraniano, donde las cifras son simplemente astronómicas de muertes civiles. Estamos viendo un momento pico en la guerra. Lo peor de todo es que seguramente pueda ir a más. Y Marina, si bien Ucrania asegura haber derribado 37 misiles y más de 300 drones, no pudo neutralizar ninguno de los misiles balísticos lanzados esta madrugada por Rusia. ¿Confirma esto la escasez de misiles para el sistema Patriot? Buenos días, gracias Nicole. Pues lo que tenemos que entender que Ucrania ya tiene hace años una escasez en cuanto a los misiles para los sistemas Patriot que está operando. Y entonces Ucrania estaba buscando otra solución. Incluso Zelensky ha propuesto fabricar misiles para los sistemas de Patriot en la propia Ucrania, pero todavía no sabemos qué es lo que va a pasar con esto, porque claro, Ucrania se encuentra dentro de una guerra. Entonces, ¿qué tan seguro sería fabricar misiles ahí en Ucrania? De todas maneras, también tenemos que tener en cuenta que, como dijo Ricardo, Rusia ha aumentado la intensidad de sus ataques, y yo creo que el primer de esos ataques combinados a gran escala hemos visto el mes de mayo. Y el mes de mayo Rusia anunció que iba a seguir con estos ataques. Entonces, cada 2 semanas, cada 3 semanas hemos visto que Rusia tenía suficientes capacidades para lanzar un gran ataque combinado. Es decir, que para Ucrania, aunque tuviese misiles para los sistemas de Patriot con tanta cantidad de blancos que están volando hacia la capital,
hay que decidir, porque no es únicamente la cuestión de misiles, también es una cuestión de la saturación de los radares del sistema de defensa aérea de Patriot. Entonces, no tenemos que vincular todo únicamente a los misiles, sino también a la cantidad de blancos diferentes y también drones de señuelo que utiliza Rusia. Y claro, Zelensky pide a la OTAN más Patriots para Ucrania en la cumbre que comienza mañana en Ankara. Ricardo, me gustaría que volvamos a lo que nos comentabas al principio sobre este último ataque a una refinería a 250 kilómetros al noreste de Moscú, que dejó sin electricidad a la ciudad portuaria de Sebastopol. El Kremlin, como nos lo comentabas, enfrenta una grave crisis por la escasez de combustible provocada por los bombardeos ucranianos contra sus refinerías. ¿Podría esta situación afectar la capacidad militar rusa y cambiar el rumbo de la guerra en este quinto año de guerra? La respuesta es sí, sí podría afectar. Evidentemente, si Rusia se queda sin combustible, más pronto que tarde eso también afectará a sus tropas. Pero aquí viene la segunda parte de la respuesta. Eso es lo que va a evitar a toda costa el gobierno ruso. Y si tiene que priorizar que los civiles, los sistemas de transporte de alimentos o la propia calefacción tengan capacidades antes que el ejército, va a ser el ejército quien sea prioritario en la recepción de todo tipo de hidrocarburos y evidentemente de gasolina y de gasoil, con lo cual no creo que Rusia se vaya a ver mermada la capacidad de sus tropas en cuanto al acceso a gasolina. Es verdad que ha habido algunos blogueros, lo que se llaman blogueros Z, blogueros rusos que apoyan la guerra en Ucrania, que suelen ser los únicos que tienen algo de libertad de expresión en Rusia ahora mismo y que ya han apuntado que habría escasez de gasolina puntual. Pero conociendo el Kremlin y las prioridades absolutas militares que tiene, yo veo ahora mismo imposible que el ejército ruso se quede sin gasolina. Y Ricardo, ¿cuál es el ambiente en Rusia? O sea, nos comentabas de estas largas colas en gasolineras en Moscú, en San Petersburgo. Según distintos reportes que hemos visto, más de 30 regiones habrían introducido restricciones a la venta de gasolina y diésel, mientras el país, uno de los grandes exportadores mundiales de hidrocarburos, se habría visto obligado a recurrir a importaciones. ¿Qué impacto está teniendo todo esto en la población rusa? Bueno, pues tiene un impacto directo porque ahora sí que sí, los rusos están viendo que la guerra tiene efectos en su bolsillo, han subido los precios, pero también en su vida cotidiana. Algunos rusos han tenido que, en Siberia, por ejemplo en Chitá, han tenido que pasar la noche en sus coches para poder repostar. En Moscú, la Rusia occidental, esas colas son de entre 1 y 5 horas. Evidentemente, estar 5 horas en una cola es algo que puede ser exasperante para cualquier ciudadano cosmopolita que tiene 1000 cosas que hacer durante el día. Entonces, esto está afectando ya a todo el mundo. Hablaba hace apenas unas horas con un amigo mío que tiene una empresa en Moscú y me decía, bueno, por una parte sí, han subido los precios de la gasolina, la maquinaria de su empresa le está costando más, es una empresa que utiliza mucho gasoil, le está costando todo más caro, pero que dice que teme que lo peor esté por llegar cuando la subida de precios y la escasez de gasolina empiece a repercutir en la cadena de suministro de bienes básicos, esto es, alimentos. Todo va a ir en cadena. Más pronto que tarde los precios empezarán a subir en el pan, en la leche, en los huevos, en toda la cesta de la compra. Entonces ese será un problema todavía mayor, porque aquel que no toma su coche privado o que va en transporte público, va en patín o en bicicleta, algo que se puede hacer precisamente en Moscú, en San Petersburgo, vivir sin coche, pues seguramente en cuestión de un mes vea que todo a su alrededor ha subido sustancialmente de precio, con lo cual tiene un impacto real, directo en la ciudadanía. Moscú lo sabe y seguramente porque teme que esto afecte a cómo los rusos ven o toleran la guerra, va a intentar acabarla a mano militar pues lo antes posible. Y Marina, tras años de reclamar armas occidentales de largo alcance, ustedes comentan de que Ucrania ahora produce sus propios sistemas capaces de atacar objetivos a gran distancia dentro de Rusia. Me pregunto cómo logró desarrollar esta capacidad y de qué tipo específico de armamento estamos hablando. Bueno, deberíamos empezar por los drones porque sería, digamos, el tema más fácil, pero también más amplio en cuanto a los tipos de los drones que fabrica Ucrania.
Supuestamente hay que mencionar que todos los esfuerzos han sido apoyados por empresas europeas y estadounidenses, es decir, tanto software como tecnología, como motores. Pero sin embargo, como Ucrania no tiene otra opción, entonces les queda la opción de inventar. Y eso es lo que hemos visto en la guerra, durante la guerra. Una parte inventa algo, un dron nuevo con capacidades nuevas, a lo mejor con inteligencia artificial, y la otra parte tiene que adaptarse, tiene que adaptar sus defensas. Y muchas veces el primer actor que ha inventado algo ha sido Ucrania, porque tiene más necesidad, porque Ucrania sabe que tiene que sobrevivir y no le queda otra, viendo que los esfuerzos políticos y diplomáticos han fallado hasta ahora. Con el presidente Zelensky pidiendo armas de largo alcance, y sí ha recibido algunos misiles de artillería, pero no ha recibido, también ha recibido el Storm Shadow y Scalp, los misiles, pero quizás en la cantidad bastante pequeña, bastante insignificativa para hacer los daños que Ucrania quiere hacer sobre la infraestructura rusa. Y por otro lado, también hay consideraciones políticos sujetos al uso de estos tipos de armas. También sabemos que con Taurus no han llegado a ningún lado. Y os recuerdo que Taurus son misiles alemanes con largo alcance, con un alcance de unos 500 kilómetros. Entonces, por un lado, Ucrania y sus servicios de inteligencia, su inteligencia militar, han invertido un montón de esfuerzos trabajando con empresas particulares ucranianas en el desarrollo de drones de todos los tipos, drones aéreos, drones navales. Claro, estos drones no pueden sustituir a los misiles, pero no hay otra opción, pero sí que lo que podemos ver que una cierta cantidad, la cantidad crítica de drones sí que puede generar un impacto estratégico. Y por otro lado, también tenemos la producción de misiles de crucero. Cabe mencionar el misil el desarrollo del cual empezó antes de la guerra, en el año 2020, creo yo. Se trata de un misil naval Neptune que se ha adaptado para el uso terrestre. Es un misil de crucero. Y el otro misil del que se ha hablado mucho es el FP5 Flamingo, también desarrollado, bueno, supuestamente utilizando el diseño británico, pero desarrollado en Ucrania. También se utiliza para atacar blancos a largo alcance, pero sin embargo, en cuanto a un misil balístico, con relación a la experiencia durante de los años de la Unión Soviética, Ucrania sí tendría la experiencia, el know-how para fabricar un misil balístico, pero aquí se trata también de la capacidad de hacerlo ahora bajo estas condiciones. Y también lo que es más importante es quizás la cantidad que se puede fabricar. Y nos acordamos con al debate con los misiles Flamingo, los motores para esos misiles no se podían fabricar en Ucrania, hubo una escasez. Entonces, para llegar a la cantidad deseada para generar efectivamente un efecto estratégico o estratégico militar, en términos militares, no es suficiente. Entonces, en este momento lo que vemos, debido a la necesidad y también al know-how de los ingenieros ucranianos, lo que vemos es una constante innovación apoyada por el gobierno, por muchos proyectos del gobierno que han sido lanzados en 2022, y ahora con el nuevo ministro de Defensa, Fedorov, él está también intentando de apoyar esta industria y los ingenieros. Y Marina, leía que el ministro ucraniano de Defensa aseguraba ayer que el país prácticamente duplicó en junio el número de ataques contra objetivos rusos. ¿Tú crees que esto se debe al aumento del desarrollo de estos nuevos sistemas de largo alcance de los que nos acabas de comentar? Bueno, hay distintos sistemas de largo alcance que Ucrania ha utilizado durante años, pero cada vez tiene que adaptarse debido a la adaptación rusa, porque los rusos también adaptan sus sistemas de guerra electrónica, adaptan sus defensas aéreas, y
muchas veces tenemos que tener en cuenta que son operaciones también que se planean dentro del propio territorio ruso. No es solamente que se utilizan drones de largo alcance que se lanzan desde Ucrania. Pero sí, se trata de innovación, se trata también del apoyo occidental en cuanto a la producción de ciertas partes de los drones y se trata de una innovación rápida. Es decir, que la innovación tiene que ser tan rápida que el adversario, en este caso Rusia, no puede adaptarse con tanta rapidez. Y debido al territorio que tiene Rusia, hay un montón de blancos y no se pueden poner sistemas de defensa aérea en todos los sitios, por un lado. Por otro lado, hablamos de drones, es decir, que los sistemas de defensa aérea que se han desarrollado en Rusia son sistemas contra misiles balísticos y misiles de crucero, pero no se trata aquí de los drones. Y si los drones, la tecnología de los drones se cambia, luego esos drones utilizan datos satelitales, utilizan Starlink, entonces la tarea para defenderse se hace mucho más difícil para Rusia. Ricardo, me gustaría que pasemos al análisis político, porque en medio de esta nueva escalada, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, volvió a hablar con los presidentes de Rusia y Ucrania el fin de semana y ofreció reactivar la mediación de Washington, que está estancada desde febrero de este año. ¿Tú cómo evalúas esto? ¿Hay realmente margen para retomar las negociaciones a esta altura? Margen, hipotéticamente, lo hay siempre, pero visto pues, lo propio que dice el Kremlin, generalmente a Moscú solo hay que escucharle para entender lo que quiere. Y por eso yo creo que solo habrá posibilidad de negociación cuando Putin tenga el pleno control de Donbass. En ese caso sí que se podrá, yo creo, es mi interpretación, evidentemente puedo estar equivocado, muchas veces lo estoy, ya Jersón y Zaporilla, esas dos regiones que controla parcialmente Rusia y son territorios legalmente ucranianos, pues eso entraría parte de lo negociable. Pero lo que es innegociable, porque si no sería un fracaso total, rotundo, absoluto para Moscú, es Donbass en su totalidad. Entonces solo cuando lo que queda de la región de Donetsk esté bajo control absoluto del ejército ruso, Moscú se sentará a negociar o dará pasos hacia la negociación. Mientras eso no sea así, yo creo que Moscú va a estar apretando todo lo que pueda, allá donde pueda, pese a las altísimas cifras de víctimas civiles. Claro, pero llama la atención que las noticias no llegan desde el frente en el Donbass, sino que esta guerra se libra cada vez más lejos del frente. Por eso me gustaría preguntarte, Marina, desde el punto de vista militar, ¿qué objetivos estratégicos pueden tener un mayor impacto real en el curso de la guerra actualmente? Bueno, no existe ningún objetivo estratégico en este sentido. Es decir, se puede combinar, por ejemplo, ataques contra la infraestructura energética, ataques contra puertos, aeródromos militares, contra logística, centros de mando, pero ¿qué impacto? Sí, todos estos objetivos sí que tendrían un impacto estratégico, pero hablamos aquí de la importancia de la combinación y la importancia de no permitir al adversario que se recupere en términos militares, porque cuando se puede terminar una guerra, cuando se acabe la voluntad política o se acabe la capacidad militar de resistir. Y entonces, para llegar a uno de estos objetivos, sí, tales ataques sí que podrían ayudar a acercarse a este objetivo, pero no es tan fácil. Bueno, en teoría sí que es bastante fácil, pero lo vemos, por ejemplo, con los ataques de Rusia, esos ataques combinados muy complejos que requieren un montón de preparación, donde se utilizan misiles de crucero, misiles balísticos, drones de varios tipos, drones de señuelos. Y vemos que Ucrania es un país mucho más pequeño y sin embargo todavía Ucrania tiene la capacidad de seguir resistiendo. Por eso digo que a pesar de la capacidad rusa, que es mayormente superior a la capacidad de largo alcance de Ucrania, todavía Rusia no ha llegado a sus
objetivos estratégicos. Y también tenemos que considerar factores morales, es decir, que a pesar de tener, digamos, municiones o tecnología, si vemos la historia militar, hay ejércitos que dejan de resistir porque pierden la voluntad. Y entonces, si leemos los estrategos antiguos, ellos también hablan de factores morales y ataques sobre la infraestructura logística, mando y todo eso sí también podrían ayudar a generar este efecto, pero no hay un solo factor en este sentido. Y Ricardo, ya para ir terminando, mientras la guerra en Ucrania entra en esta nueva escalada que hemos estado conversando, China y Rusia arrancaron este lunes maniobras navales conjuntas en el Mar Amarillo y el Pacífico. ¿Estamos ante una demostración de fuerza coordinada frente a Estados Unidos y la OTAN, considerando la cumbre que comienza mañana? Generalmente este tipo de maniobras, aparte de tener una funcionalidad práctica, evidentemente son dos ejércitos que quieren trabajar juntos y necesitan entrenar ese trabajo conjunto, pero siempre evidentemente se hacen cuando se puede aprovechar su peso político. Y la cumbre de la OTAN que empieza en breve, pues es el momento ideal para decirle a los países occidentales que Rusia y China van de la mano en la esfera geopolítico-militar. Entonces, sin duda, sí, es una señal para la OTAN, pero yo creo que también no hay que menospreciar la señal que es interna, para decirle a los rusos que el Kremlin no está solo, que tiene un aliado muy poderoso, que es China, que aparte de inundar el mercado ruso con todos sus productos y sustituir todos los productos occidentales que han abandonado el país, pues además es el garante de la seguridad militar rusa, porque ahora mismo en esa alianza ruso-china, Rusia sería el hermano pequeño. Bueno, estaremos muy atentos aquí en DW siguiendo la cumbre mañana y pasado mañana en Ankara. Mi colega de DW Actualidad en Análisis, Isaac Risco, estará en terreno y nos traerá todos los detalles. A los dos, muchas gracias por habernos acompañado. Ricardo Marquina, periodista desde Tallinn, y Marina Mirón, experta militar desde Múnich. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Y a todos los que nos siguieron, recuerden que también nos pueden encontrar en redes sociales. Subimos estas entrevistas a X, YouTube, Facebook y a todas las plataformas de podcast. Nos vemos mañana. Que estén muy bien.